el general Dámaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la dicta blanda, aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. Febrero de 1931. El almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Los resultados electorales suponen para todos una sorpresa. Aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos, estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real. Hasta allí no llega el poder de los caciques. Tras conocerse los resultados, el presidente de gobierno, almirante Aznar, acude a despachar con el rey. A la entrada, los periodistas le preguntan si habrá crisis, y Aznar responde: ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? La monarquía cae ese día. No ha sabido adaptarse a la modernización que pide el país. Se ha quedado caduca y además el pueblo la identifica con la oposición al cambio. El rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española. Al caer la tarde, el gobierno provisional iza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. El nuevo presidente, Niceto Alcalá Zamora, proclama oficialmente la Segunda República Española. El gobierno provisional, consciente de las expectativas creadas por el cambio de régimen, anuncia enseguida que se propone transformar el Estado para hacerlo más moderno, laico y democrático. Uno de los primeros problemas que aborda el gobierno provisional es el de la enseñanza primaria. Faltan tantas escuelas y maestros como los que en ese momento hay. De cada 100 españoles, 44 no saben leer ni escribir. El Ministerio de Instrucción Pública aumenta el presupuesto de educación un 50% para poder abrir cada año 5.000 nuevas escuelas. El objetivo esencial es el de poner en pie un sistema de educación pública totalmente laica, capaz de sacar al país del atraso que padece. La reforma del ejército es otro de los asuntos que el gobierno aborda de forma inmediata. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, busca la modernización del ejército y, sobre todo, una renovación política de los mandos militares, que aunque no se han opuesto al advenimiento de la República, la han recibido con evidente recelo. El problema religioso le estalla a la República de forma accidental un mes después de su proclamación. En Madrid, un grupo de exaltados saquea e incendia varios edificios religiosos. El anticlericalismo se hace presente una vez más en la calle, pero el gobierno, desbordado por los acontecimientos, no pone los medios para detenerlo. Los disturbios se extienden a otras ciudades. Después de 3 días de violencia, más de un centenar de edificios religiosos han sido incendiados en todo el país. Las relaciones entre la Iglesia Católica y la República no harán sino empeorar a partir de entonces. La vida de la joven República transcurre a toda prisa. El gobierno convoca para el mes de junio elecciones a Cortes Constituyentes. El país se llena de mítines a los que por primera vez los españoles acuden en masa. Se presentan a estas elecciones partidos de todas las tendencias, desde monárquicos a comunistas.
Los partidos de la coalición republicano-socialista que formaron el gobierno provisional salen vencedores. El más votado es el Partido Socialista, seguido por el Partido Radical, ahora centrista, de Alejandro Lerroux. La derecha queda reducida a una minoría. En diciembre de 1931, después de 6 meses de tensos debates, las Cortes aprueban sin consenso la Constitución de la República. El nuevo texto constitucional establece la democracia parlamentaria. Introduce el modelo autonómico para intentar resolver el problema regional. Establece la separación de la Iglesia y el Estado. Reconoce el derecho al voto para las mujeres e incluye el reconocimiento de importantes derechos sociales para las clases trabajadoras. Después de aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República. Como presidente del gobierno es designado Manuel Azaña. Las relaciones, ya tirantes de antemano, de la República con la Iglesia se tensan aún más con la separación entre Iglesia y Estado que la nueva Constitución oficializa. La Iglesia pierde a partir de entonces todos los privilegios que hasta ahora había tenido en su relación con el Estado. La nueva legalidad acaba con el pago de haberes al clero. Establece el matrimonio civil y el divorcio. Prohíbe a las órdenes religiosas que se dediquen a la enseñanza. Elimina los símbolos religiosos de todas las instituciones públicas. Disuelve a la Compañía de Jesús. Muchos jesuitas se irán al exilio. Los socialistas, con 3 ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de Trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. La CNT, sin embargo, le declara la guerra a la República desde el primer momento. Los anarquistas, liderados por el sector más radical, la FAI, son partidarios de la insurrección violenta y continua, lo que ellos llaman gimnasia revolucionaria, hasta acabar con el Estado burgués republicano y establecer el comunismo libertario. Las huelgas y los estallidos revolucionarios de los anarquistas son reprimidos con firmeza por el gobierno. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado. Tras beneficiarse de una amnistía, se exilia en Lisboa. Desde allí, esperará una mejor ocasión para volver a intentarlo. El éxito del gobierno frente a los golpistas le sirve a Azaña para sacar adelante 2 proyectos que permanecían atascados en el Congreso: el Estatuto Catalán y la reforma agraria. En ese momento hay en España casi 2 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que pasan gran parte del año en paro y que malviven con míseros jornales. El objetivo de la reforma agraria es que los jornaleros sin tierra acaben convirtiéndose en propietarios. Con ese propósito, el gobierno pone en marcha una política de expropiaciones con dinero público de los latifundios mal explotados. Septiembre de 1932. Miles de personas se echan a la calle en Barcelona para recibir a Azaña. Azaña va a hacer la entrega oficial al pueblo catalán del Estatuto de Cataluña, que las Cortes españolas acaban de aprobar. El Estatuto proclama a Cataluña región autónoma dentro del Estado español. El apoteósico recibimiento que los catalanes hacen a Azaña es una prueba de agradecimiento por su empeño en sacar adelante este estatuto.
La lentitud en la aplicación de la reforma agraria, causada sobre todo por la falta de recursos económicos, acaba con la paciencia de los campesinos. Las ocupaciones de fincas y los levantamientos anarquistas se multiplican. En enero de 1933, la FAI hace un llamamiento a la insurrección general. Como en otros lugares, en Casas Viejas, un pueblo de la provincia de Cádiz, un grupo de braceros anarquistas declara el comunismo libertario y se subleva. «23 personas mueren víctimas de la brutal represión contra los anarquistas de Casas Viejas. La tragedia sobrecoge a la opinión pública. Lo sucedido en Casas Viejas supone un golpe político mortal para el gabinete de Azaña, que acabará dimitiendo en septiembre de 1933. Se convocan nuevas elecciones para noviembre. Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales. La asistencia femenina a las urnas es masiva. Las elecciones incluyen otra novedad. Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es José María Gil Robles y sus principios: religión, familia, orden y prosperidad. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El Partido Radical de Lerroux, de centro, se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. El encargado por el presidente de la República para formar gobierno es el centrista Alejandro Lerroux. El gobierno centrista de Alejandro Lerroux, que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA, imprime un giro más conservador a la República y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de Azaña. En la oposición, los socialistas, desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control, tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero, comienzan a preparar poco después de las elecciones una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un Estado socialista. Amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la CEDA. Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados.
Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936. El interés que han despertado entre los españoles estas elecciones se refleja en el alto índice de participación, cerca del 73%. En esta ocasión, incluso los anarquistas acuden a votar. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en 2 grandes bloques enfrentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Manuel Azaña vuelve a hacerse cargo del gobierno, este formado únicamente por republicanos. Los socialistas en esta ocasión han preferido quedarse fuera. El gobierno aprueba inmediatamente una amnistía para los presos políticos y acto seguido restablece la Generalitat de Cataluña. El presidente catalán, Companys, quien gracias a la amnistía aprobada ha salido de la cárcel, es aclamado en su triunfal regreso a Barcelona. Para acabar con los insistentes rumores que hablan de un inminente golpe de Estado, Azaña aplica una política de traslado forzoso a los generales que estarían en condiciones de encabezar un levantamiento. El general Franco es mandado a Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola a Pamplona. Lo que Azaña no sabe es que Mola, en contacto con el general Sanjurjo, que continúa en el exilio, puso ya en marcha la conspiración militar en el mismo momento en que el triunfo del Frente Popular se hizo público. Desde su nuevo destino en Pamplona, Mola proseguirá sus contactos para atraerse a otros generales a la causa golpista. 3 meses después de las elecciones, Azaña es elegido presidente de la República. A partir de las elecciones, la radicalización de la política es cada vez más clara. Estas otras imágenes corresponden a un entrenamiento paramilitar de las juventudes de Falange Española. El partido que dirige José Antonio Primo de Rivera, que apenas consiguió 50.000 votos en las elecciones, está creciendo ahora como la espuma. Las juventudes de la CEDA se pasan en masa al partido fascista. En la primavera de 1936, el clima de violencia es ya general en toda España. Más de 200 personas mueren en enfrentamientos políticos en los 3 meses que siguen a las elecciones. En la derecha y en la izquierda, las juventudes de los partidos no solo creen en las armas para solventar sus diferencias políticas. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo una tras otra las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo.
se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marrueco. Como protesta por la crisis en los sindicatos y centros oficiales, se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. ¡Viva la República! En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos extremismos políticos. En una parte del país estalla la revolución, en la otra la contrarrevolución. No hay terrenos intermedios.